se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Para pedir que el Señor nos dé su Santo Espíritu, tiene que podamos entender su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar acá con los hermanos, adorándote y alabándote en este día santo, tu santo sábado, Señor, en el cual estamos recordando que usted nos ha creado y usted nos ha redimido. Señor, humildemente te suplicamos que tu Santo Espíritu nos abra nuestra mente a fin de que nosotros podamos entender tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones y por tu palabra que es la verdad y tu palabra que nos lleva hacia el conocimiento de la verdad. Señor Dios eterno, ayúdanos a entender tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como nosotros sabemos en el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, dice claramente, yo estoy leyendo de la versión Reina Valera antigua, que es la que más se acerca al original hebreo, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y este giro literario, porque en el hebreo amanecido, amanecer, o lo que en inglés es dawn, es sha'ar. Y sha'ar significa que la luz aparece, pero ese es un giro literario que tiene el hebreo, en el cual dice que la verdad empieza a alumbrar nuestra mente, y entonces en verdad esto se podría traducir al español como a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no hay verdad en ellos. Y eso es un versículo que siempre lo tenemos que tener en cuenta nosotros, porque ahora que vivimos en los últimos días, hay hombres y mujeres vestidos de científicos, vestidos de médicos, vestidos de psiquiatras, vestidos de pastores, que vienen con cuentos y nos hacen creer sus cuentos inventados, y como tienen buena oratoria, buena, como le llaman, homilética, buena capacidad de persuadir a la gente que únicamente escucha a estas personas y que no investiga por su propia cuenta, tienen el gran riesgo de caer en el error y de perderse. Por esa razón, es necesario siempre recordar este verso, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto que está escrito en la Biblia, es porque no hay verdad en ellos. Y estaba escuchando en la mañana los comentarios que había sobre el estado de los muertos. Como una referencia, yo soy un médico y también me dedico a la investigación, y cuando estaba en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, yo trabajaba en una unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos es un lugar donde están las personas que están al borde de la muerte. Y yo trabajaba en un hospital de cáncer, allá en la ciudad de Buffalo, un hospital grande de cáncer, y ahí hay muchas personas que, como ustedes saben, el cáncer, en la mayoría de los casos, el cáncer es una enfermedad terminal, es decir, una enfermedad que mata. Y yo tenía en la unidad de cuidados intensivos, una de mis deberes era hacer que el paciente que estaba muriendo tuviera una muerte sin dolor, y una muerte que una muerte humana, se puede decir. Pero aún así,
veía que la gente que estaba muriendo agonizaba y hablaba y decía muchas cosas extrañas. La mayoría de estos pacientes, cuando ya están muriendo, empiezan a decir que están viendo unas luces blancas y que luego se abre una puerta y que de esa puerta salen unos seres parecidos a los hombres, vestidos de blancos, que les llaman a pasar por esa puerta. Y los familiares que tienen varias concepciones religiosas, como la concepción religiosa católica, o bautista, o metodista, protestantes, y que no conocen la verdad sobre el estado de los muertos, ellos estimulan a sus parientes que están muriendo para que hagan caso a lo que le están diciendo esas entidades. Esas entidades le dicen: ven, pasa por la puerta y síguenos. Y el paciente que está agonizando habla y dice: sí, voy a seguirles, estoy viendo una luz, una puerta que se abre. Y luego, poco a poco, el paciente va entrando en un estado de estupor, o sea, un estado de somnolencia, y luego ya deja de respirar. Y luego que deja de respirar por unos 5 minutos, en el monitor cardíaco se ve ya que el corazón deja de funcionar y hay una línea que le llamamos la línea isoeléctrica de la muerte, que es una línea que ya no tiene el latido del corazón. Y ya entonces en esos momentos declaramos al paciente muerto. Pero la gente, los familiares, los pastores, que ellos llaman para que estén al lado del familiar que está muriendo, están ahí, ellos, los pastores, eso dicen: vean, ya nuestro hermano, nuestra hermana está en el cielo, ya está con el Señor, así que estamos felices por eso. Y eso es una cosa que la mayoría de la gente en el mundo cree, que la gente después que muere pasa por una puerta y se va hacia la otra dimensión y allí sigue viviendo. Y nosotros, el remanente que conocemos la verdad que está en la Biblia, donde dice que la muerte es un sueño profundo, los muertos nada saben, los muertos duermen en el polvo hasta que venga el Señor Jesucristo y los llame. Unos resucitarán para la vida eterna y otros para la vergüenza y la muerte eterna, tal como está en Juan capítulo 5. Así que esa es la verdad. Y yo dije: ¿cómo es esto? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Así que un grupo de científicos alrededor de los Estados Unidos estuvimos muy interesados en saber la verdad sobre qué cosa es lo que pasa con estas personas que ven esas visiones. Y nos asociamos con un grupo de Bavaria. Bavaria es un estado independiente alemán que está en el sur de Alemania. Hay un instituto científico que se llama el Instituto de Neurociencias, y con ellos y los aparatos que ellos tienen empezamos a estudiar la actividad cerebral de estos pacientes con cáncer que están agónicos y que están muriendo. Y nos dimos cuenta, después de que ponemos electrodos, o sea, unos alambres que están en la cabeza, vemos el electroencefalograma y vemos la actividad. También se pone unos isótopos. Unos isótopos son unas sustancias marcadas, como la glucosa marcada con sustancias radioactivas, y hay un detector que detecta dónde en ese cerebro están consumiéndose esa glucosa, porque un dato que tengo que decirles, porque sabemos que la mayoría de ustedes, hermanos, no están en el campo biológico o en el campo médico, el cerebro consume grandes cantidades de glucosa. Es decir, por eso es necesario que ustedes tengan un buen desayuno, porque si ustedes no tienen un buen desayuno no van a poder pensar, porque el desayuno, un buen desayuno con bastantes carbohidratos, le va a dar la glucosa que necesita su cerebro para poder funcionar. Y entonces el cerebro consume grandes cantidades de glucosa. Entonces lo que hacemos es que la glucosa la marcamos con un isótopo y eso le damos al paciente que está muriendo, pero bajo permiso, ¿no? Tenemos que pedir permiso a los familiares, porque el paciente ya no puede dar permiso porque está agonizando, y eso se detecta con un sistema
que se llama PET. PET scan es Positron Emission Tomography. Es un aparato que detecta la emisión en el cerebro y forma figuras como la tomografía axial computarizada o el MRI forma figuras del cerebro y en donde se va localizando la glucosa en ese cerebro. Entonces nosotros hemos visto que después que el paciente se le ha parado el corazón, increíble, pero el cerebro sigue funcionando y sigue funcionando por lo menos por 10 minutos. Por 10 minutos, por 10, 15, 20, algunas personas hasta media hora. Y una persona que yo conozco que es muy allegada a mí hasta por 1 hora seguía funcionando. Y esa persona es mi esposa Teolinda, que tuvo un paro cardíaco y en la clínica Mayo, acá en la Florida, le estuvieron resucitando por 1 hora. Y gracias a Dios que regresó, el Señor le devolvió la vida y ella salió del paro cardíaco, pero su corazón estaba parado por 1 hora y su cerebro estaba sin sangre ni oxígeno por 1 hora. Y mi esposa, una vez que recuperó la conciencia, bueno, ahora está sin ningún déficit, ninguna deficiencia neurológica, gracias a Dios y alabado sea Dios, porque eso no siempre sucede. Pero como en este estudio se vio que hay pacientes, la mayoría de ellos hasta 10 minutos su cerebro puede vivir sin oxígeno, y ahora eso significa que después de haberse parado el corazón, el cerebro sigue viviendo por 10, 15, 20 minutos. Y entonces es muy importante decir a los familiares que no se pongan a llorar ni que se pongan a decir nada, porque el paciente puede estar muerto después de que le pare el corazón, pero si uno habla o llora, el cerebro que está despierto sufre, porque no quiere dejar a sus familiares y no quiere enterarse de que está muerto. Así que ese estudio se iba a publicar, se iba a publicar y mejor dicho se hizo el artículo de publicación y se quiso publicar acá en una universidad que nosotros conocemos y que la hermanita Brenda debe conocer muy bien porque está ahí en Boston, en la Universidad de Harvard, y en el hospital del Massachusetts General Hospital, donde se hizo parte de la investigación, se le dijo a ellos si teníamos que publicar eso. Pero lamentablemente la Universidad de Harvard está bajo el poder de los jesuitas. Ellos son los que dominan esa universidad y los hospitales que trabajan por ella, como el Massachusetts General Hospital, están bajo el control de ellos y ellos no quieren que esa publicación se publique, porque eso desbarataría, eso desmentiría sus engaños, el engaño que la humanidad cree en estos momentos que el alma sigue viviendo por esas experiencias que tienen estos que se están muriendo. Así que prohibieron la publicación y nos dijeron que lo tenía que mantener secreto, archivado y que no se podía publicar. Pero los alemanes allá lo publicaron, pero lo publicaron en alemán y está circulando en Alemania. Pero circula de una manera muy limitada porque en Bavaria está controlado por los católicos y ellos no les gusta eso, no quieren que la humanidad sepa eso. Y como ustedes saben, el Vaticano, la Iglesia Católica, que está controlada por los jesuitas, los jesuitas son adoradores de Lucifer y Lucifer no quiere que se le desmienta su gran mentira, porque ya desde el principio le dijo a Eva que si comía del árbol del fruto no iba a morir. Y él ha seguido engañando a la humanidad desde esa época hasta ahora, de que cuando uno muere, en verdad no muere, sino que el alma y el espíritu sigue viviendo. Y él no quiere que se le desmienta, más que todo con estos estudios. Y para el colmo, hace 3 años, un hermano de la iglesia remanente, de la iglesia adventista del séptimo día, él tuvo un infarto cardíaco y lo llevaron al hospital de emergencia y ahí murió. Su corazón se le paró, pero hicieron esfuerzos, se puede decir, fue una intervención divina que el corazón nuevamente empezó a funcionar y el hermano, que era un anciano de la iglesia, allá en una ciudad cerca de acá, de la ciudad de Jacksonville, Florida, en la ciudad de Orange Park, ahí este hermano, y cuando se despertó, contó
a todos los hermanos de la iglesia, dijo, cuando yo vi que me estaban haciendo masaje cardíaco, los médicos, las enfermeras me estaban chocando, me estaban dando descargas eléctricas en el corazón, de repente me sentí flotando en el aire y yo me vi mi cuerpo que estaba ahí muerto, y de repente dice que vio a según él, un ángel que le vino y le dijo, sabe que Jesús no quiere que todavía vengas al cielo, así que regresa a tu cuerpo. Y dice que el hermano se regresó a su cuerpo y se despertó, y luego de estar 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos, salió de alta, y claro, salió de alta con stents, que son unos tubos de metal que le prenden en las arterias coronarias para darle sangre al corazón que estaba infartado, y se recuperó el hermano. Pero este hermano empezó a decir a los hermanos, en verdad, nosotros no morimos después que nos para el corazón, sino que seguimos viviendo, porque el hermano dijo lo que yo les estoy contando, de que después que se murió, él salió flotando, miró su cuerpo, y después vino un ángel que le dijo que regresara, y ahora iba a estar vivo, porque Jesús no lo quería todavía en el cielo. Y esa mentira ha convencido a muchos hermanos de la iglesia adventista el séptimo día a rechazar lo que dice la Biblia, que los muertos no saben nada, que los muertos están durmiendo hasta la venida de Jesús. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo Satanás engaña a las personas. O sea, las personas, sobre todo aquellas que no tienen su fe cimentada, como este hermano que era anciano, o que es anciano porque sigue viviendo, aunque ya está el viejo de verdad anciano, él sigue siendo anciano de su iglesia, pero difundiendo esta gran mentira de que en verdad la gente no muere, sino que sale, explota y que se va al cielo, según él. Así que yo le dije a este hermano lo que nosotros descubrimos, que lo que en verdad lo que él había tenido era una alucinación, porque eso es lo que en verdad tienen las personas, esas personas que ven luces, puertas que se abren, ellos tienen alucinaciones y también tienen visiones de los demonios que vienen disfrazados de ángeles de luz y que les invitan a pasar por puertas haciéndoles creer que se están yendo al cielo. O sea, el demonio se aprovecha de esta situación para venir a esas personas que no tienen su fe bien cimentada en la palabra de Dios y los engaña para su perdición eterna, porque este hermano simplemente no cree, este hermano que es anciano no cree en la muerte después de la muerte física. Él piensa que el alma, como él dice, sigue viviendo, cosa que es completamente falsa. Lo que es cierto, lo que nosotros sabemos es que el cerebro sigue vivo por lo menos 10, 15, 20 minutos, porque el cerebro tiene unas células que se llaman glías, que le siguen manteniendo con oxígeno que están almacenados ahí, y le siguen manteniendo con un metabolismo que se llama metabolismo anaeróbico, en el cual no se necesita de oxígeno. O sea, en esos momentos cambia del metabolismo aeróbico, o sea, aeróbico significa que consume oxígeno, porque el cerebro consume grandes cantidades de oxígeno y grandes cantidades de glucosa. Pero cuando le falta la sangre, cuando hay paro cardíaco, o hay strokes, o hay derrame cerebral, como se dice en el español, ahí se corta el suministro de oxígeno y glucosa, y entonces en esos momentos el cerebro cambia su metabolismo de aeróbico, o sea, de consumidor de oxígeno, a anaeróbico, o sea, no consume oxígeno, pero sigue usando la glucosa y también empieza a usar ácidos grasos y otros sustratos, o sea, otros químicos para producir glucosa, para producir energía, hasta que se pueda solucionar el problema de la irrigación. Después hay un problema que se llama el problema de reperfusión, que es es algo complejo para explicar, así sobre todo las personas que no tienen una base de biología, pero ese es otro asunto que también ustedes deberían investigar para que vean que también hay problema de reperfusión. El problema de reperfusión es un problema en donde también el cerebro se vuelve hiperactivo y empieza a tener alucinaciones mucho después de que el cerebro ha tenido un paro de circulación. O sea, lo cierto, lo que sabemos es que el cerebro, después de que el corazón se ha parado y que el médico ha venido y le ha declarado la muerte al paciente, el cerebro sigue viviendo por 15,
20, 30 minutos hasta una hora y quizás más por este switch, o sea, este cambio del metabolismo aeróbico, consumidor de oxígeno, por el anaeróbico. Es por eso que hay muchos niños que por alguna razón han tenido una asfixia, sobre todo los bebés que nacen asfixiados. Ellos se recuperan, ¿ya? Aunque algunos sufren lo que se llama la parálisis cerebral o cerebral palsy en inglés, y tienen déficits motores, sensoriales, pero hay muchos que se recuperan porque el cerebro tiene esa capacidad. Así que esa es la explicación científica de que el cerebro sigue viviendo, y lo que ven esos pacientes son alucinaciones. Y los psiquiatras y todos aquellos que están diciendo por ahí, escribiendo libros, salen por televisión diciendo que después de la muerte el alma sigue viviendo, esa gente está mintiendo, porque entre los círculos científicos este artículo de investigación ha sido circulado, y otros psiquiatras y neurólogos y médicos que están hablando por la televisión, por la internet, por YouTube, por todos sitios, diciendo que existe vida después de la muerte y que el alma sigue pensando y viviendo. Esos son unos grandes mentirosos, y no solamente grandes mentirosos porque la mayoría de ellos son masones, sino también porque están obligados por sus jefes a decir esa mentira. Están obligados porque en las universidades, lamentablemente, la mayoría de las universidades están controladas por los jesuitas, que son los de la Iglesia Católica, y ellos quieren permanecer y quieren mantener su mentira de que no hay muerte, no hay vida después de la muerte. O sea, ellos quieren mantener su mentira de que hay vida después de la muerte. Y entonces ellos no quieren que se les desmienta esa mentira. Y por lo tanto les obligan a los científicos a decir esta mentira, porque le dicen: si tú no dices eso que te decimos que digas, te despedimos y no vas a tener trabajo. Y tú que tienes familia, hijos, que tienes tu casa y que estás pagando tu casa o estás pagando tu carro de lujo, no vas a poder pagarlo y vas a vivir en la miseria, porque ninguna universidad te va a poder contratar, porque nosotros no vamos a querer contratarte si sigues diciendo eso. Por eso, la mayoría de los científicos están bajo el gobierno de terror de los jesuitas, que son la Illuminati, no son lo mismo. La Illuminati y los jesuitas son lo mismo. Y esta gente son agentes de Lucifer, son agentes que sirven a Lucifer. Ya en otras ocasiones lo he explicado. Los jesuitas, que son lo mismo que la Illuminati, son servidores de Lucifer, porque Lucifer les ha engañado, les ha enseguecido de tal manera de que ellos creen lo que les ha dicho Lucifer. Aquellos que tienen la oportunidad de conseguir o de entrar en los templos masónicos, ahí van a encontrar lo que le llaman la Biblia masónica. La Biblia masónica, si ustedes leen, es una Biblia que es inspirada por Lucifer. Ahí Lucifer le dice a los masones que él es el verdadero Dios, y que el llamado Adonai, porque así le llama al verdadero, Lucifer le llama al verdadero Dios, le llama Adonai. Dice que Adonai es el malo, es el injusto, es el cruel, y que Lucifer, según esa Biblia, es el bueno, es el justo, y que según esa Biblia dice que Lucifer siempre dice la verdad, y ahí en esos capítulos de esa Biblia dice que el ser humano nunca muere, sino va evolucionando. O sea, una vez que muere, el alma sale y se reencarna y sigue evolucionando hasta convertirse en Dios. Y en las reuniones masónicas, ahí se presentan como almas vivientes, se presentan los que fundaron la masonería. Ahí tienes a Albert Pike, a todos esos masones luciferianos, se les presentan a los masones de grado 30 para arriba, porque únicamente los que de grado 30 para arriba pueden tener acceso a esas reuniones que tienen ellos en el templo masónico, en esas reuniones especiales y secretas, porque para los demás masones de grados inferiores, ellos entran y piensan que la masonería es una cosa que no hay peligro, pero la masonería es una religión luciferiana, es una religión satánica. Y en los grados 30 para arriba, ahí tienen el grado 30, el grado 31, el grado 32 y el 33 es honorario. Únicamente aquellos que han hecho un buen servicio a Lucifer tienen ese grado honorario,
Como ya le dije en oportunidades anteriores, mi tío, o sea, el hermano de mi mamá, es masón de grado 33. Entonces, por ese camino, yo tengo esa información de la Biblia masónica y cómo esta gente no cree en la muerte, no cree que el alma muere después que muere el cuerpo, no cree que la persona va a dormir en el polvo. Ellos no creen, ellos piensan que el cuerpo muere y ellos salen, se reencarnan y siguen evolucionando hasta convertirse en dioses. Y esta gente ve a sus parientes que han sido masones, que se presentan en estas reuniones secretas y les hablan y les aconsejan, les dan consejos para seguir evolucionando hasta convertirse entre, como dicen, entre ellos, en dioses. O sea, ese es el gran engaño que Lucifer les ha dado a los masones, y por eso los masones, ellos creen a ciencia cierta de que Lucifer es Dios y que la masonería es una religión cierta, verdadera, y por eso le siguen. Claro que nosotros sabemos de remanente que esas sociedades secretas son completamente falsas y que todos ellos están condenados al lago de fuego, lo mismo que Lucifer. Pero Lucifer tiene sus planes, ¿no? Y él, como sabe que ya su tiempo es corto, y luego va a ser encerrado en esta tierra que va a estar destruida por 1000 años y luego va a ser echado al lago de fuego, junto con sus demonios y sus masones y todos aquellos que le han seguido. Entonces él quiere llevarse la mayor cantidad de seres humanos con él, ¿no? Y también les ha hecho creer a los masones, según lo que me estaba contando mi primo, porque yo tengo un primo que también es masón, y mi primo me decía que Lucifer les ha dicho de que al final, dice que que Adonai, o sea, el verdadero Dios, le va a permitir a Lucifer tener este planeta como su reino. O sea, según los masones ellos creen que ese planeta va a ser de Lucifer para siempre. O sea, por eso que trabajan para Lucifer. Cosa que en la Biblia es claro que Lucifer va a ser echado en el lago de fuego. Está claro ahí en el Apocalipsis. Y va a ser junto con él sus demonios y todos aquellos que se le han unido en la rebelión. Eso está claro. O sea, nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él no hace concesiones. Él claramente ha dicho, y está escrito, y la palabra que está escrita se cumple. Lucifer, que es Satanás, y sus demonios, y los masones, que son los jesuitas, que son lo mismo que los nazis, que son lo mismo que los sionistas, es lo mismo. Ellos van a ser echados al lago de fuego. Y todos aquellos que se han hundido a la rebelión van a ser echados al lago de fuego. En otras palabras, todo aquello que no tiene el sello de Dios va a ser echado al lago de fuego. Esa sentencia no va a ser cambiada nunca. O sea, este planeta nunca va a ser el planeta de Lucifer, nunca. Este planeta, una vez que sea destruido, el Señor va a venir y lo va a recrear, va a recrear nuevos cielos de la tierra, y donde van a morar los santos que se mantenieron fieles por los siglos al verdadero Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es uno solo junto con su Santo Espíritu, uno solo, es, como dice en hebreo, Ekyeh Asher Ekyeh, el yo soy el que soy para siempre. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, porque usted nos da siempre la verdad que es precisa y tajante. Ayúdanos, Señora, a aceptar la verdad que está en tu palabra, y no permitas que ninguno venga con sus engaños a engañarnos, porque todo se cumple tal como está escrito, y ninguna tilde, ninguna coma será borrada hasta que todo esto haya pasado. Gracias, Padre Celestial, ayúdanos a perseverar hasta el fin en esta batalla, pues sabemos que la victoria es nuestra. Y gracias por ese lindo sábado que nos das, porque te lo pedimos en el nombre precioso y único de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.